El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús acabó de decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo el cielo cerrado 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante este Evangelio, que marca la misión del profeta. El profeta tiene una misión de ser fiel a lo que Dios le manda, ser fiel a la misión. Y eso conlleva que algunos estarán de acuerdo, otros estarán en contra. El profeta sufre siempre contrariedades. Va contracorriente. Y cuando normalmente un falso profeta lo único que hace es buscar el agrado de los hombres en vez del agrado de Dios, se vende. Y entonces, para que no piensen mal de él, pues camufla el mensaje, lo cambia, hace, infiel a lo que Dios le dice. Jesucristo, que ya el domingo pasado nos quedamos con esta última frase: hoy se cumple la escritura que acabáis de oír, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, se da la libertad a los oprimidos. Y empieza este año de gracia del Señor. Lo que dijo se estaba cumpliendo, porque Jesucristo por donde pasaba hacía milagros, sanaba, liberaba a los oprimidos por el demonio. Entonces esas palabras daban, todo el mundo decía, ¿no?, que lo alababan porque es que era verdad. Pero vemos cómo cambian las tornas. Todo el mundo lo alababa y después todo se cambia. Dicen los expertos, los exégetas, que esto no fue en un mismo día. Hubo un tiempo de que sí, que alababan a Jesucristo, pero al ver que pues no habían los mismos milagros que habían en Cafarnaún y en otros pueblos por donde pasaba, entonces le dice esta frase, ¿no? O por lo menos
Jesucristo dice, ahora me diréis esto, ¿por qué no haces en tu pueblo, donde te has criado, lo mismo que haces en Cafarnaún, ese pueblo de allá, un poquito más al lado en la ribera del mar de Galilea? Y sabemos por otros evangelios que Jesucristo no hizo muchos milagros por una simple razón, porque no encontró la fe en ellos. No creían en él. De hecho, se escandalizaban, ¿sabes? Escandalizarse viene de la palabra griega escandalón, es tropiezo, piedra de tropiezo, ¿no? Jesucristo era para aquellas personas piedra de tropiezo. Porque decían, a ver, pero hemos visto cómo crecía. Lo hemos visto que es, pues eso, el hijo del carpintero. Conocemos a María, conocemos a sus hermanos, que se extiende a la familia, a la parentela, ¿no? A los primos. Pues resulta que lo han visto crecer y era tan normal, dice, que ahora nos explica por qué todo esto que ven y escuchan. Sobre todo escuchan, porque ellos, pues en su pueblo no se daban estos milagros. Y entonces Jesucristo les dice esta palabra, fuerte, fuerte. ¿Sabéis que podía haberlo dicho más suave para que no se cabreasen? Pero dice, ahora me diréis el refrán, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Haz lo mismo que has hecho allá, ¿no? Haznos este favor. Haznos este... Ya, no somos de la misma sangre, la misma carne, ¿no? Pues tenemos un poco de enchufe, ¿no? Tenemos que tener algo mejor que aquellos. Pero no encuentran la fe. Entonces Jesucristo dice, mira, todo profeta le ha pasado esto, que en su tierra no ha sido reconocido. El verdadero profeta son los signos del profeta. ¿Sabéis cuáles son? Se cumple lo que dice, se realiza. Persecución, paciencia en el sufrimiento, paciencia ante la contrariedad. Son los tres signos de los enviados. Los apóstoles le pasaban lo mismo, ¿no? San Pablo, sabemos que pasó por 1000 aventuras, que hay momentos que cuando le provocan, empieza a decir, a ver, si queréis que me gloríe en mí mismo, o sea, de las cosas que Dios ha hecho en mí, ahora sujetaos. Dice, me han apedreado 2 veces, me han flagelado los 40 menos 1, 3, he naufragado 2 veces, peligros al descampado, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, por todos lados. Y decía así, ¿no? ¿Quién desfallece si yo no desfallezco? Y, o sea, todo profeta pasa por esto, por la criba. La primera lectura hablaba de la vocación del profeta Jeremías. Jeremías, si veis, si leyeseis su vida, su historia, tuvo una contra grandísima y le sucedieron cosas muy fuertes. Primero, que él no quería hacer de profeta. Yo es que no valgo. Yo es que soy demasiado joven, es que no sé hablar, es que tenía todas las excusas para que el Señor busca otro, ¿no? Busca otro. Igual que Moisés, ¿no? Yo soy tartamudo, búscame otro. Y el profeta Jeremías le sucederán cosas muy fuertes. La prometida, la niña de sus ojos, la matan. Se queda solo. Después él, que iba a ser sacerdote, era de una familia prestigiosa que quería, pues eso, el sacerdocio. Pues resulta que como le llama a Dios y tiene que profetizar, y empieza a profetizar contra el templo, diciendo a todos los judíos, ¿qué creéis? ¿Que porque está el templo aquí, Dios no os va a castigar por tantas rebeldías? O sea, os va a dejar impunes, como diciendo, ¿no? Va a dejar que sigáis así porque el templo está aquí. Me dice el Señor que
vais a perderlo todo. Esto es muy bueno explicarlo, porque Dios no es como el que castiga, como diciendo, ahora vais a ver, sino consecuencia del pecado tiene ya su propio, el pecado tiene su propio castigo. Ahí había uno que lo decía así, ¿no? Igual que el profesor no es que te suspende, no es el profesor que te suspende, es el alumno que no aprueba, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Un examen no es el profesor que te va a poner el 0 porque es que tú no has respondido. Pues lo mismo, ¿no? El castigo no es que Dios, ahora me voy a ensañar, ¿no? Sino por el extravío, dice, las consecuencias del pecado es la muerte. Pues eso, Jeremías anunciaba esto. No era un mensaje agradable para los oyentes. Pero en vez de provocar la conversión, no, fueron contra el profeta. ¿Qué haces profetizando contra el templo? ¿Pero por qué haces eso? Si me lo ha dicho Dios, yo es que yo tengo que decir lo que Él me ha dicho. Tengo que ser fiel a la palabra. Y entonces será despreciado por todos. Lo meterán incluso en una ciénaga, ¿no? En un ¿cómo se llama? Un pozo de esos que ya no hay agua, pero es todo fango, ¿no? Y lo meten ahí. Estuvo no sé cuánto tiempo, sin comer, sin beber, sin nada. Pasó muy mal. Se cumplió todas las palabras que dijo. Hubo un tiempo de crisis que tuvo el profeta. ¿Sabéis? El profeta tuvo un tiempo de crisis y dijo, Señor, no voy a hablar más en tu nombre, porque siempre que hablo tengo que decir violencia y opresión, destrucción total. Y dice, pero cuando me callaba, tu palabra era un fuego dentro de mí que me parecía que tenía que salir. Si no lo decía... Pero Señor, dice, no me dejes solo, dice, y al final acaba diciendo, ¿no? Pero el Señor, como héroe valeroso, está a mi lado y me ha hecho una torre firme. El profeta tiene la función de ser una atalaya, ¿no? Un lugar alto que, en la función del que estaba de vigilante, ¿no? Ve que vienen los enemigos y anuncia. Si no anuncia, vienen y no están preparados, no se pueden defender. En otros lados dicen que muchos profetas eran perros mudos. Un perro que normalmente sirve para que cuando pasa alguien que no empieza a ladrar, si un perro no ladra, no está haciendo su función. Si un profeta no anuncia, diciendo la verdad, sin maquillarla, que la gente se entere, sabiendo que algunos la acogerán y se convertirán y otros no la acogerán e irán contra el profeta. Querrán probarlo. Dice, a ver si realmente Dios lo protege. Pues eso, Jesucristo hará lo mismo. Jesucristo, como el profeta de los profetas, más que un profeta, dice Jesucristo, ¿no? Aquí hay más que Jonás, aquí hay más que el sábado, aquí hay más que el templo. Jesucristo es Dios mismo con el hombre. Entonces, de su boca no va a haber ni una sola mentira. No va a haber una falsedad, no buscará el compromiso. Pues un poquito de aquí, no. Dirá la verdad tal y como es. Y por eso este cambio, ¿no? De que le alaben y que digan, ponderan tantas cosas buenas que hace, ¿no? Y que era verdad. Pero cuando les dice esto, ¿no? Este mensaje, en tiempos de Elías habían muchas viudas que lo estaban pasando mal. Cuando se cerró el cielo, no llovía durante tanto tiempo. ¿Y a dónde fue enviado el profeta? No fue enviado a las viudas de Israel, fue a una extranjera que vivía en territorio extranjero y que sobrevivió gracias a ese milagro, ¿no? Que no se acabó nunca la harina ni el aceite. No se acabó nunca hasta que otra vez volvió a haber. Curioso, ¿no? ¿Y por qué Dios no lo hizo para las otras? Tú podías decir, ¿no? ¡Qué injusto es Dios! Pues como no tienes ni idea y tu mente no es capaz de abarcar toda la mente de Dios, si no, pues tú te pondría a Dios y dices, pues haz tú de Dios, que lo sabes mejor. Pero
fue mandada a ella. Y de Eliseo pues lo mismo, dice que había muchos leprosos, pero en cambio fue un extranjero, Naamán el sirio, no sé si os acordáis de ese caso, ¿no? Que tenía la lepra y se presenta, viene desde lejos, ¿no? Me parece que es de Siria, pues no sé cuántos kilómetros serían, pues a lo mejor 1000 kilómetros, o sea, una distancia bastante grande, con toda su caravana, era jefe del ejército, pero era leproso. Y se planta ahí delante de la tienda y el profeta ni siquiera sale a decirle nada, a darle la bienvenida, sino simplemente manda a su criado y dice, dile que se bañe 7 veces en el Jordán. Y el sirio estuvo un tiempo tentado de decir, ¿para eso he venido? ¿Para que ni siquiera me reciba? ¿Para que me envíe a ese criado y encima me diga la tontería más grande? Que en el Jordán, que es un nada de río, que como hoy el día el Jordán, parece que hay más agua contaminada que agua limpia, ¿no? Yo que he estado por ahí, pues la verdad que bañarse en el Jordán, aunque es muy bonito porque Jesucristo se bautizó ahí, pero en el fondo el agua esa dice no da ganas de bañarse, ¿no? Bueno, la cuestión es que dice, ¿no hay mejores ríos en Damasco donde yo estoy, en Siria? Pues ya me lo hago ahí, ¿no? Y gracias a que uno de sus criados le dice, oye, si te hubiese dicho algo difícil, pero es que te he dicho, pruébalo, ¿no? Pruébalo. Lo hizo y se curó. ¿Y no habían otros leprosos en Israel? En cambio a esos no hay constancia de que los curase. Y todo eso les hace rabiar. En vez de entrar en conversión, estos compatriotas de Jesús, en Nazaret, donde se ha criado, sus familiares, en vez de entrar en conversión, dice, pues es verdad, es que no merecemos nada. No lo merecemos, no tenemos aquí nosotros derecho a que tú hagas. No lo merecemos. Si hubiese tenido una actitud humilde, seguro que el Señor engendra en ellos la fe para hacer milagros. Pero no, se cerraron. ¿Y qué hicieron? Empezaron a empujarlo. Imaginaos la escena, que debió ser tremenda. Jesucristo empujado y lo van empujando cada vez más hasta llevarlo donde hay un precipicio. Y para despeñarlo por ahí. Y ahí no sabemos qué pasa, pero hay un momento que hace. Y se abre camino entre todos ellos. Ahí, si no utilizó algún poder especial, no hay quien le salve. Pero no era su tiempo, no era su tiempo. Él dice así, acaba el Evangelio diciendo así, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco, dice, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Muy fuerte, ¿no? O sea, ellos lo hubiesen matado. Lo hubiesen matado en ese momento. Pero el Señor pasó entre ellos y dice, no ha llegado mi momento. Es muy fuerte, porque a nosotros nos puede pasar. Tú creyendo que estás en la iglesia con un derecho, ¿por qué Dios no actúa como yo quiero? Y exigiendo a Dios milagros, exigiendo a Dios que haga, ¿sabes? Obligándole. Si no hay humildad, no podemos arrancar al Señor esos milagros, que son necesarios, también ayudan para creer más, para que nuestra fe se profundice. Pero no lo puedes exigir. Tienes que acercarte al Señor con corazón humilde, sabiendo que nada mereces, como dice el Salmo, ¿no? David cuando recitaba ese Salmo. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Quien se acerca al Señor con humildad, quien se humilla, dirá el mismo Jesucristo, será ensalzado. Pero quien va ahí, yo me lo merezco, tú me tienes que hacer lo que yo te digo, y cuando yo digo y del modo que yo quiero, entonces estás perdido, porque tú mismo serás el que matarás al profeta, matarás al enviado, porque ¿cuántas veces el Señor te viene a visitar? ¿Cuántas veces? Y tú, como no viene como tú crees que tiene que venir, o sea, según tu criterio, lo rechazas.
Señor, con este Evangelio nos llama a dos cosas, o a muchas cosas, ¿no? Porque también te puede estar diciendo otras cosas. Pero tú puedes ser profeta hoy, o puede ser que te estén profetizando. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Puede ser del profeta que no quiere decir la verdad y siempre para quedar bien, pues no dice, se calla. Con la correspondiente consecuencia es que la ruina vendrá para esas personas si no dices la verdad. Lo escuchaba también de un sacerdote que decía, explicando su vocación, ¿no? ¿Y sabéis por qué yo me he hecho sacerdote? ¿Sabéis por qué me he hecho sacerdote? Porque dice, sabiendo yo el camino de la vida, sabiendo yo que Dios me ama gratuitamente, que perdona mis pecados y que lo quiere perdonar a todos los hombres, que me quede yo viviendo para mí. Eso sería un delito grandísimo. Yo, dice, me pongo a disposición de Dios para anunciar esto. Decía, es como si hay unos niños que están jugando con una granada de mano, ¿no? Y yo sé que eso es una granada de mano, le voy a decir, niños, no es para jugar eso. Eso mata. Eso mata. Si no se lo digo, yo soy culpable también de lo que les pueda pasar a ellos. Soy culpable. Entonces dice, no, yo me he hecho sacerdote para anunciar a la gente que existe el camino de la vida, para que no vayan a la muerte, para que no se pierdan. Dios no quiere condenar a nadie, pero la libertad del hombre es muy peligrosa, porque tú mismo te puedes condenar. Tú mismo te cierres a la gracia de Dios. Entonces, por eso todo esto, ¿no? Puede ser que el Señor te llame a ser profeta o que te estén profetizando. Sea lo que sea, ¿no? Con humildad, dice, Señor, es verdad, mis fuerzas se quedan cortas. Pero, Señor, dame tu Santo Espíritu. Dame el poder hacer tu voluntad. Dame escuchar tu voz, poder escuchar tu voz, acogerla. Dame poder entrar en la salvación que Jesucristo me trae. Hoy, actualizada, hoy, a través de esta Eucaristía. Pues así, hermanos, espero que realmente podáis acogerla. Yo también me he hecho sacerdote para eso, para avisaros que hay peligros, que esta vida no es un juego. Así que, hermanos, continuemos esta celebración.